Es en la cruz donde estoy crucificado, siendo maltratado por la multitud. Tierra, amén. Jesús, que es vida, tiene poder sobre la muerte y siendo luz tiene capacidad para restaurar a la luz a quienes viven en tiniebla, ¿verdad? En esta ocasión estamos hablando de que el contexto trata de dos ciegos, bendecido sea la misericordia de Dios, amén. Por lo tanto, los dos milagros de estos dos párrafos del Evangelio son relatos exclusivos de Mateo que no figuran en los otros sinópticos. Cuando hablamos de los otros sinópticos, estamos hablando, ¿verdad?, de Lucas y Marco. Amén. Por lo tanto, esta circunstancia ha llevado a liberales para negar la historicidad de los dos milagros, proponiendo que se consideren como una combinación de otros tomados de tal vez de Marco 10:46-52 y 8:22-26. Ahora, esto no es sino una propuesta más que pretende ensombrecer la historicidad del Evangelio según Mateo, sin fundamento alguno. Como de costumbre, Mateo vincula el relato con lo que antecede mediante expresiones indefinidas de tiempo. En este caso, pasando de allí, con lo que procura establecer un nexo, ¿verdad?, una unión entre los milagros que agrupan el pasaje. Jesús había salido de la casa de Jairo, saliéndole al encuentro dos ciegos que le seguían. Amén, con la gente que siempre iban con él, que eran y los discípulos, hasta la casa en donde se hospedaba. Los dos ciegos gritando pedían misericordia, amén, gritando y diciendo, ten compasión de nosotros, amén, a su nombre sea la gloria. Ahora, posiblemente los dos ciegos estaban juntos en su miseria y en las actividades de pedir limosna a los transeúntes, ayudándose mutuamente en su necesidad. Un ciego en tiempos de Jesús era una de las más miserables personas en la sociedad. Un ciego en el tiempo de Jesús, amado, era una de las más miserables personas en la sociedad. Por lo tanto, es necesario observar que aquellos ciegos que pedían compasión llamaban a Jesús, hijo de David. Es un título mesiánico. La gente de Israel esperaba el cumplimiento de las profecías que anunciaban la venida del Mesías y los milagros del Señor, ¿verdad?, que él realizaba, el anuncio de las buenas noticias del reino de Dios, la satisfacción de las necesidades de las multitudes se habían extendido por todas las poblaciones. El milagro de la resurrección de la hija de Jairo, con toda seguridad, había que conmocionado la sociedad. Y no es de extrañar, hermano, ¿verdad?, que ante todas estas cosas, que aquellos dos ciegos llegasen a la conclusión que Jesús era el enviado, el Mesías, y por tanto el hijo de David, como los profetas anunciaban. Aquellos que estaban desposeídos de la visión física podían apreciar en su intimidad la luz del Espíritu que revelaba para ellos la realidad de quién era Jesús, mientras que los líderes religiosos permanecían incrédulos y procuraban apartar del pueblo la idea de que Jesús era el Cristo de Dios. Los ciegos marginados sociales conocían claramente quién era el Señor. ¿Ve? Los líderes religiosos tenían vista, ¿verdad?, tenían ojos físicamente hablando, sin embargo no veían, ¿verdad?, al maestro. Esto era como el caso de Bartimeo, que cuando Cristo pasó, ¿verdad?, por Jericó, ya saliendo de la ciudad, hermano, pasó frente a un montón de gente, ¿ve?, y ninguno vio al maestro. Sin embargo, Bartimeo lo vio y comenzó a gritar, hijo de David, ten misericordia de mí. Fíjate, amado. Por lo tanto, los dos ciegos se ayudaban mutuamente, incluso en la petición de ayuda. No decían, hijo de David, ten misericordia de mí, sino decían de nosotros. Aquellos dos conocían con la seguridad que el poder de Jesús podía obrar un milagro que les devolviera la vista a ambos. No era preciso procurar egoístamente la sanidad individual por si acaso los recursos de la gracia no alcanzaban para ambos. La misericordia de Dios es siempre más grande que las más grandes miserias de los hombres. Amén, amado. Cuídese de eso. Amén. Isabel, la misericordia de Dios siempre es más grande que las más grandes miserias de los hombres. Amén. O sea, la misericordia de Dios es más grande que ese embarazo, amén, de mellizos de alto riesgo, amén, que tiene, amén, Elaine, bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret, gloria a Dios. Así que Dios es bueno. Escuche bien ahora. El versículo 28 dice, y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. ¿Qué pasó ahí? Bueno, hay que preguntarse, ¿verdad?, por qué Jesús no atendió a la súplica de los ciegos durante el camino. Ellos gritaban pidiendo compasión, pero aparentemente no se detuvo para atenderles. Tal vez esperó llegar a casa para que aquellos dos ciegos llegaran a entender mejor el milagro que iba a restaurarle la vista, permitiendo que le siguieran durante el camino e insistiesen
en la súplica porque aparentemente no les prestaba atención. Nuevamente Mateo sigue su línea habitual de indeterminación sin decir de qué casa se trataba el lugar a donde llegó Jesús. Simplemente escribe y llegando a la casa. Pudiera ser la que Pedro tenía en Capernaum, ¿verdad? No importa el lugar, sino el hecho de que Mateo relata lo que debe considerarse. Los ciegos entraron en la casa tras Jesús y en medio de algunos fueron rechazados. Ve, amado, su nombre es la gloria. En ningún momento, ¿verdad? Fueron rechazados. ¿Qué hace el Señor? El Señor había venido para buscar y salvar lo perdido y para dar luz a los que viven en tinieblas, abriendo los ojos a los ciegos, como había sido, ¿verdad?, profetizado. Sigue entonces insistiendo en clamar por la misericordia y la oración de ellos va a recibir respuesta del Señor. Te bendiga, Juan. Tu nombre sea la gloria. Amén. Aleluya. Me estaba gozando con aquello después. Hello. Jesús demanda una confesión de fe de aquellos dos ciegos. Mi amado, Jesús demanda una confesión de fe de aquellos dos ciegos. No necesitaba preguntarles cuál era el problema para el que pedían solución porque los gritos de ambos se hicieron patentes durante todo el camino. Por lo tanto, amado, la pregunta de Cristo era precisa. Debían testificar si realmente creían que Él podía hacer aquello que estaban pidiendo. Nuevamente, la fe se presenta aquí como el modo instrumental de recibir las bendiciones y favores de Dios. No es que la fe en sí misma tenga poder para hacer algo, pero es la expresión que acepta sumisa y reconoce que Dios es poderoso para hacer aquello que se sea mucho más allá de lo que puede imaginar la mente y expresar las palabras. Ahora, preguntamos, ¿vinculaba el Señor la sanidad a la fe? Lo hizo siempre. Es necesaria, escuche esto, hermano, que esto es importante saber. ¿Vinculaba el Señor la sanidad a la fe? Lo hizo siempre. ¿Es necesaria la fe de la persona para que Dios obre un milagro? Hay muchas ocasiones en que los milagros se produjeron independientemente a la fe o por lo menos la Escritura no los vinculaba con ellos. Hermano, ¿por qué digo esto? Porque una vez expliqué, ¿verdad?, de que muchas veces se utiliza de que, si oro por este enfermo, si no pasó nada, pues era que él no tenía fe. Hermano, pero no necesariamente, ¿verdad? Hubieron ocasiones en que la sanidad, hermanos queridos, ¿verdad?, se llevó a cabo, o el milagro se llevaron a cabo, se produjeron, ¿verdad?, independientemente a la fe. Amén, amado. Dios bendiga a hermana Leslie, Dios bendiga también a hermano Edgardo. Amén. Su nombre sea la gloria. Por lo tanto, los hombres pueden producir convicciones, pero solo la gracia puede producir fe. Aquellos ciegos llamaban a Jesús el hijo de David, pero ahora demandan una manifestación de fe que reconociera que el hijo de David es también el hijo de Dios. Por tanto, poderoso, ¿para qué? Para hacer un milagro, porque es prerrogativa divina, tanto el perdonar pecados como operar milagros, porque solo Jehová es el que abre los ojos a los ciegos. La respuesta de ambos no se hace esperar con una afirmación categórica. Respondieron, sí, Señor. Amén. Cai Curio. Luego, en una nueva manifestación de reconocimiento, dejan de llamarle hijo de David para llamarle Señor. La palabra tiene que ver generalmente con uno de los títulos que se dan a Dios. Aquellos hombres que tenían una fe sólida reconocían en Jesús al Mesías, al Cristo de Dios enviado, y por lo menos atisbaban la condición divina por la que podía obrar el milagro. El verso 29 dice, entonces les tocó, amén, entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Amén, amado. ¿Qué pasó aquí? Bueno, cuando aquellos ciegos clamaron por misericordia, Jesús les demandó fe. No les preguntó solo si estaban seguros que podía curarles, sino si creían en Él y por tanto en su poder. A esta fe remite Jesús la curación de aquellos dos hombres. Habían creído en Él y su poder resolvía para ellos la situación en que se encontraban. Ahora, el contacto cariñoso de la mano de Jesús vuelve a manifestarse aquí. Se había extendido antes para tocar al leproso, más tarde a la niña muerta y ahora a los ojos de los ciegos. Mateo dice, entonces tocó los ojos de ellos. Sin embargo, el Señor vuelve a llamar la atención sobre la necesidad de la fe. Amén. Conforme a vuestra fe os sea hecho. Es importante, hermanos queridos, entender que quien se acerca a Jesucristo debe hacerlo con fe. No importa cuánta sea la fe que tenga, pero ha de ejercerla depositándola, amén, aleluya, la confianza, perdón, en Él. No solo es necesaria, su nombre sea la gloria, amén.
Bendito Jesucristo. No solamente, ¿verdad?, es necesaria, con un beso de Nazaret, aleluya, ¿verdad?, en situaciones extremas, sino en el curso cotidiano de la vida cristiana. La única manera de ser vencedor es por medio de la fe. La fe es el modo instrumental de mantenerse en triunfo en la vida cristiana. El creyente, depositando la fe en el Señor, se entrega a Él esperando recibir de Él cuanto sea necesario. Jesús, ¿qué hizo? Bueno, demandó para los discípulos la misma fe que tenían para con Dios. Es preciso entender que sin fe es imposible agradar a Dios. Ve, amado, Dios trata a los creyentes conforme a su fe, no según su imaginación, no según su experiencia, no según sus sentimientos objetivos o subjetivos, ni tan siquiera según su profesión. Lo hace solo según su fe. Será bueno para cada uno hacer propia la oración de los discípulos: Señor, aumentanos la fe, porque muchas veces a nuestras peticiones personales oiremos la voz del Señor que nos dice: conforme a vuestra fe os sea hecho, a su nombre sea la gloria. Amén, amado. O sea que cuando nos dice esto, es que, ¿verdad?, conforme a nuestra fe os sea hecho. Pues si la fe es chiquita, pues conforme a mi fe es hecho. Si una fe es grande, ¿verdad?, pues conforme a mi fe, pues es hecho. Si una fe débil, conforme a mi fe, se ha hecho. Si una fe sólida, conforme a mi fe, ¿verdad?, pues se ha hecho. Y eso mismo Cristo le dio aquí a estos dos ciegos. Entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os se ha hecho. ¿Qué pasó entonces? Vamos a ver cómo era la fe de estos dos ciegos. El versículo 30 dice: y los ojos de ellos fueron abiertos. ¿Ve? Y Jesús les encargó rigurosamente diciendo: mirad que nadie lo sepa. La petición de los ciegos tuvo la respuesta que ellos demandaban. Los ojos antes cerrados a la luz fueron abiertos. Quiere decir que los que antes eran ciegos ahora, pues, por el poder de Jesús, habían recuperado la vista. La fe de aquellos dos era firme. Ve, amado, ¿por qué era firme? Pues hoy recalco el texto que antecede, el 29, dice que Cristo le dice a ellos: conforme a vuestra fe os ha hecho. ¿Ve? Entonces, cuando los ojos son abiertos, significa entonces de que la fe de ellos era una fe que firme. Creían que Jesús podía sanarlos y fueron sanados conforme, ¿ve?, a aquella fe. Ellos habían que reconocido y lo declaraban como hijo de David, el Mesías esperado, mientras que los fariseos y otros líderes religiosos tenían las evidencias de que era el Mesías por las señales que hacía, pero lo negaban. Estos dos necesitados entendían y declaraban que los reconocían como el Mesías, hijo de David. ¿Hasta dónde alcanzaba su conocimiento? Bueno, no podemos saberlo, como tampoco podemos saber hasta dónde llegaba su fe. Sin embargo, si esta fue suficiente para que se produjera el milagro, no debe haber tampoco duda de que el reconocimiento que hacían de él como hijo de David era suficientemente sólido. Jesús, con cierta severidad, o tal vez con rígida autoridad, como se aprecia por el verbo usado en el pasaje, prohíbe a los ciegos que difundan la noticia de su sanidad. Les dice, y Jesús les advirtió firmemente: mirad que nadie lo sepa. Las razones que Cristo tuvo debían ser las mismas que para otras reservas hechas en relación con otros milagros, como ya se ha considerado antes. Un milagro más como este añadido a los otros que se habían producido podría saturar el espíritu de la gente y levantar un alboroto para hacer rey a Jesús. No debe olvidarse, amado, que aquellos hicieron un reconocimiento público de él como Mesías, llamándole hijo de David. Por lo tanto, el Señor hizo a los dos ciegos una reconvención enérgica semejante a: os prohíbo terminantemente que divulguéis esto. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Ahora, el verso 31 dice: pero salidos ellos, Cristo le dijo, ¿verdad?, le habló con firmeza, le advirtió firmemente: mirad que nadie lo sepa. Entonces, ¿qué pasó con ellos? Mas ellos, salidos, divulgaron a él en toda la tierra aquella. Amén. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. ¿Ve? Hechos admirables como aquellos no podían quedar ocultos. Por tanto, cuando salieron lo divulgaron por toda aquella tierra. O sea, desobedecieron los ciegos a Cristo al divulgar lo que él les había prohibido. Hermano, ¿qué usted cree? Desobedecieron los ciegos a Cristo al divulgar lo que él les había prohibido. Aunque ellos guardasen silencio, la gente que los conocían se preguntarían cómo habían recibido la vista, y la conclusión no podía ser otra que un milagro de Jesús. La fama del Señor se extendía por toda aquella tierra. Nuevamente, Mateo se expresa con su acostumbrada definición. Amén, aleluya, gloria a Dios.
Sí, dice Dani Desi, amén. Toda aquella tierra podía ser que la ribera occidental del mar de Galilea, un territorio aún mayor o incluso toda la nación y fuera de ella. Algunos piensan que Cristo no prohibió a los ciegos hablar del milagro, sino que propagasen que él era el hijo de David, el Mesías prometido. Es dudosa esta interpretación, ¿verdad? Sea cual fuese el alcance de la prohibición, la realidad es que se extendía la fama del Señor cada vez más. Amén. Como dice el doctor La Cueva, el honor es como la sombra, la cual huye de los que la siguen, pero sigue a los que huyen de ella. Amén, amado, eso está bien. ¿Ve? El honor es como la sombra, la cual huye de los que la siguen, pero sigue a los que huyen de ella. Por lo tanto, ninguna verdad más evidente. El Señor no buscaba su propia gloria, sino la de aquel que lo había enviado. Y esta afirmación la reiteró varias veces en su enseñanza y ministerio. Por esa razón dijo también que gloria de los hombres no recibo. Había venido al mundo como siervo enviado para realizar que una misión de servicio sacrificial. Aleluya, Dios bendiga. Amén, Dios bendiga a mí, que a Naida. Ayer mismo le estaba echando de menos, ¿verdad? Pero le indicamos a los hermanos que creo que tenían problemas con la computadora, ¿verdad? Con internet. Pero gracias a Dios que están con nosotros nuevamente. Amén. Así que Dios me le bendiga mucho y nos gozamos. Bendito Jesucristo. Bienvenido a casa. Alaba, que Él es bueno. Gloria a Dios. Por lo tanto, amado, a ellos, ¿verdad? A ella estuvo entregado continuamente de tal manera que al final de su ministerio pudo decirle a su padre que la había enviado: he acabado la obra que me diste que hiciese. Y antes dijo: yo te glorificaba en la tierra. Las obras que Cristo hizo, amén, aleluya, glorificaban a Dios, pero también Dios le honraba a él delante de todos, por lo que su fama se extendía por toda la tierra. En el Sermón del Monte, Cristo enseñó a los discípulos a obrar de tal manera que los hombres, viendo su conducta, glorificasen al Padre que está en los cielos. El objetivo de Dios al salvar al pecador no es sino la gloria de su gracia y de su nombre. Cuando se produzca en la vida del creyente, debe tener este propósito: buscar la gloria de Dios y alejarse de la gloria propia. Solo quien vive en la carne, alaba, solo quien vive en la carne, escuche bien, aleluya, y trata de alcanzar puestos de honor entre los hombres, solo quien busque ser alabado de la gente es el que está lejos de Dios. Cuando el modelo de vida cristiana, que es Cristo, está no solamente presente en los ojos espirituales del cristiano, sino que se hace vida en quien es suyo, es cuando la orientación celestial que busca la gloria de Dios se hace realidad. La cruz de Cristo es la razón fundamental para glorificar a Dios. Aleluya, amén. De ella, esto es, de su obra, nace el poder sobre el yo, que busca lo suyo propio y no lo de los demás. Es la fuerza poderosa sobre el sistema llamado mundo, que tiene su sabiduría propia. Cuando la cruz ocupa el punto de visión espiritual del cristiano, la gloria personal se extingue para dar paso a una ocupación esencial: buscar la gloria de Dios. Si un creyente está buscando ser tenido en consideración por los demás, ser aplaudido por la gente y ser alabado por lo que es, no está glorificando a Dios, sino glorificándose a sí mismo. Amén. Es evidente entonces que en un mundo secularizado y en una sociedad en la que los valores humanos buscan ser más que los demás, la vida del cristiano contrasta profundamente, porque su objetivo es ser cada vez más semejante a Jesús, lo que conduce a buscar el título de mayor honor, que es ser siervo. Lo que procura, amén, aleluya, un creyente identificado con Jesús es servir más que ser servido. Amén, amado. El verdadero creyente lo que busca es servir más que ser servido, porque para eso vino Jesús. De modo que el que de vosotros quiera ser el primero será vuestro siervo. Es evidente que a la iglesia sobran grandes y faltan siervos. Amén, amado. Escuche bien. Yo te bendiga, hermana Abigail. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Repito, es evidente que a la iglesia sobran grandes y faltan siervos. Hello. Eso está bien. Y en la iglesia hay muchos grandes. Obviamente, ¿verdad?, que lo que procuran es ser servidos, pero faltan siervos. Hello, gente que sirva. A su nombre sea la gloria. Amén. Ahora vamos a ver, hermanos queridos, ¿verdad?, la autoridad de Cristo sobre los demonios. ¿Verdad? Que esto también le hemos dado bastante. Versículos 32 al 34 de este capítulo 9 de Mateo. Gloria al nombre del Señor, aleluya, donde dice, escuché bien, amado, versículos 32 al 34. Mientras ellos salían,
he aquí le trajeron un mudo endemoniado. Y echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Ok. No todas las enfermedades son causadas por acción diabólica. Amén, amado. No todas las enfermedades son causadas por acción diabólica. O sea, no toda enfermedad es que la persona tiene un demonio. Los evangelios hacen distinción entre las causadas por lo natural o por la natural condición humana, ¿verdad? Y las producidas por causas sobrenaturales derivadas de intervención de espíritus malos. Los mismos evangelios distinguen entre epilepsia y posesión diabólica. Enfermedades psicológicas pueden ser resueltas por actuaciones médicas. Sin embargo, la posesión diabólica no se expulsa por terapia psicológica, sino por el poder de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Una vez yo me acuerdo que había una muchachita en Puerto Rico, ya endemoniada, y este hermano, ¿verdad? Pues quería echar fuera los demonios con pastillas. Entonces no podía, ¿verdad? Comparar el tiempo con un apanador. Y entonces tú no puedes echar fuera un demonio con un apanador. Amén, amado. Dito es Jesucristo. Por lo tanto, dice, ¿verdad? Mientras salían ellos, aquí le trajeron un mudo endemoniado. Mateo demuestra con este último milagro que de la serie de los descritos antes, la autoridad de Jesús sobre los poderes infernales. El tiempo y lugar quedan indefinidos como es habitual en él. Cuando ellos salían, parece ser que el endemoniado fue traído a Jesús mientras iba saliendo, ¿verdad? Iban saliendo los dos ciegos que habían sido sanados. Los enfermos y endemoniados eran traídos continuamente al Señor, especialmente a la caída de la tarde. El fluir de necesitados era habitual en las jornadas de Cristo. Acababa de sanar a los dos ciegos y le traen un mudo. Hermano, termina de sanar dos ciegos y le traen un mudo. La causa de su mudez no se debía a defectos físicos, sino a posesión diabólica. O sea, estaba que endemoniado. Es necesario entender que los demonios son agentes al servicio de Satanás en un ministerio malvado y pecaminoso contra Dios y sus criaturas. ¿Qué sucede aquí? Bueno, las huestes satánicas operan en lo que la Biblia llama regiones celestes. Amén. Efesios 6:12. Y en su caída, Satanás arrastró a la tercera parte de los ángeles que le siguieron. A estos llama la Escritura espíritus inmundos. Hay diferentes grados de iniquidad entre los demonios. Todas estas huestes de maldad se oponen a los propósitos de Dios y extienden la autoridad satánica obedeciendo sus mandatos. Una de las acciones propias de los demonios es afligir a los hombres, como en este caso. En otras ocasiones procuran la muerte de la persona. La posesión diabólica es el estado que se produce cuando los demonios entran en una persona y la controla. Amén. Por lo tanto, amén, aleluya. En este mudo que trajeron a Cristo era un endemoniado. Los demonios habían producido en él una invalidez grave, consistente en la pérdida de la facultad del habla. Probablemente esto ocurrió en un momento de la vida de este hombre. Dios el nombre de Jesús. Ok, ¿qué pasó? Versículo 33 dice, y echado fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Jesús, ¿qué hizo? Expulsó el demonio de aquel hombre que le fue traído. Echado fuera el demonio. La curación se produjo instantáneamente. Habló el mudo, cesando la causa, cesó el efecto. Echado fuera el demonio, se liberó la atadura que enmudecía al hombre. Ahora, hermano, es interesante que Jesús diría en otro lugar que de la abundancia del corazón habla la boca. Aquel corazón vacío de Dios producía que una boca sellada, alaba. Amén. Aquel corazón vacío de Dios producía una boca sellada. La gente reaccionaron ante un nuevo milagro llenas de ¿qué? De estupefacción. O sea, estaban ¿qué? Atónitos, sorprendidos. Una afirmación generalizada corría de boca en boca. Nunca se había hecho cosas semejantes en Israel. Es cierto que muchos profetas hicieron milagros, como registran la escritura del Antiguo Testamento, pero jamás se había hecho nada igual, ni en cantidad, ni en alcance. Los milagros de Cristo superaban a todos los referidos en la historia de Israel. Por lo tanto, nunca apareció así en Israel.
el detonante de estas afirmaciones fue sin duda el milagro, ¿verdad?, del mudo que recobró el habla, pero que culminaba la admiración de tantos otros hechos delante de la gente. Y era sorprendente, hermano, que un mudo, sin duda de mucho tiempo, pudiera hablar normalmente. Las palabras y las obras de Jesús admiraban a la gente y provocaban una reacción de admiración. A su nombre sea la gloria. Ahora, es necesario considerar que las obras de Jesús solo admiraban a muchas de las personas, ve amado, solo admiraban a muchas de las personas, no a todos. Muchos se asombraban, pero pocos creían. Amén. Muchos se asombraban, pero pocos creían. Es una reacción típica y propia de la incredulidad del corazón. Las palabras y el poder de Dios cautivan la atención de muchos y produce admiración mental que va decayendo con el tiempo hasta extinguirse. Y es como la semilla caída entre pedregales, ¿verdad? O también aquella que cae entre espinos. Produce un fruto inmediato que se agota o extingue cuando el primer momento pasa. De ahí que entre el cristianismo haya gente convencida e incluso admiradas de Jesús. Hello. Personas que hablan de Cristo como de quien tiene poder para cambiar situaciones, pero no se convierten a Él para que cambie sus vidas. Son convencidos que no están convertidos. Amén. O sea, personas que quieren, ¿verdad?, por ejemplo, en una situación de crisis, que Dios cambie esa situación de crisis, ¿verdad? Aleluya, una situación favorable. O sea, que convierta las aguas amargas en aguas dulces. Ve, amado. Amén, amado. Pero entonces, ellos quieren eso. En otras palabras, el favor de Dios. ¿Ve? Entonces, no quieren, pero sin embargo, no quieren que Él cambie sus vidas. Alaba. Están en la iglesia y cuando viene un problema, claman a Dios para que Dios cambie esa situación. A su nombre sea la gloria. Pero ¿qué pasa? Cuando entonces Cristo quiere cambiar sus vidas, hello, de carnal a espiritual, de mundano a cristiano, hello, de perdido a salvo, se está dañando. Dios bendiga, hermana Maripia, amén, gloria al nombre de Jesús. Hermano, pues entonces, ¿qué pasa? Ahí no quieren. Fíjate, ahí no quieren. Tengo esta situación, Señor, apremiante con mi hijo, con mi hija. Hay una situación de enfermedad grave. Señor, cambia esto. Alaba. Pero entonces, el Señor dice, está bien, pero yo también quiero, pídeme también que te cambie a ti. Porque necesito cambiarte para que entre, ¿verdad?, una comunión más profunda conmigo. Para que yo pueda seguir, ¿verdad?, revelándome, autorrevelándome a mí mismo, para que tú me sigas conociendo. Quiero entrar, ¿verdad?, en una relación más íntima contigo. Pero necesito que tú me permitas, que me pidas que te cambie. Alaba. Gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Yo le digo a Dios, Señor, humilla mi orgullo, humilla mi de esto, mi soberbia, mi arrogancia, mata mi yo. Sí, hermano. Y después le digo, pero dame fuerza para poder soportar, someterme hasta que lo logre. Que sea manso y humilde de corazón, como tú dices, aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Pues, entonces ayúdame, hermano. Y sigue quitando a mí lo que no te agrade. Porque uno le quiere agradar a Dios, hermano. Y entonces uno reconoce que todavía hay cosas, ¿verdad?, que a uno le falta muchísimo para estar, ¿verdad?, donde Dios quiere. Hermano, pero eso solamente Dios lo hace y uno se lo pide, ¿verdad? Uno quiere, pues entonces el Señor obra. Pero no puedo pedirle solamente, Señor, dame chavo para pagar las cuentas. Señor, tengo artritis, quítame esta artritis, me duelen las manos. Señor, sáname esta otra enfermedad. Dame aquello. Cambia esta situación. También tengo que pedirle que me cambie a mí. Amén, amado. Gloria al nombre de Jesucristo. Por lo tanto, personas que hablan de Cristo como de quien tiene poder para cambiar situaciones, pero no se convierten a Él para que cambie sus vidas, porque entonces son convencidos que no están convertidos. El versículo 34 dice, pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Amén. Los milagros de Jesús inquietaban cada vez más a los fariseos. Y yo quiero, hermano, que usted, por favor, haga esta asignación, busque el contexto histórico,
Busque el contexto histórico para que usted pueda entender con claridad y con mejor certeza el por qué la actitud de los fariseos de esta manera. Y una de las cosas nosotros hemos aprendido, amado, ¿verdad? Que hay que ver porque creo que los fariseos, había muchos grupos que eran fariseos. ¿Ves? Y no todos actuaban igual. Pero los milagros de Jesús inquietaban cada vez más a los fariseos. ¿Qué pasaba? Aquellos, hablando de los fariseos que están apegados a sus tradiciones y formas religiosas, se creían en poder de la verdad, pero no tenían el poder de quien era realmente. Amén. Ellos tenían, o por lo menos pensaban que tenían el poder de la verdad, pero no tenían el poder de quien era realmente verdad, que era Cristo. Los fariseos no podían ni tampoco negaban las obras sobrenaturales que hacía el Señor. Es un problema. ¿Ves? ¿Entiendes? O sea, no podemos hacer nada. Como le dijeron, ¿verdad? Allá al Sanedrín cuando Pedro y Juan, cuando levantaron, ¿verdad? En el poder del Espíritu Santo, al cojo que estaba sentado a la puerta del templo de Madre Hermosa. No podemos decir otra cosa porque señal notoria han hecho ante el pueblo. La gente, aquí todo el mundo sabe y conocía a ese cojo. Lleva 30 y pico años así. O sea, todo el mundo lo conoce aquí. Entonces, ¿sabes que verdaderamente la señal es notoria ante todo el pueblo? ¿Qué vamos a decir sobre eso? Entonces le intimaron de que no predicara el nombre de Jesucristo, hermano. Y entonces aquí pasaba lo mismo. Los fariseos no podían negar que las obras sobrenaturales de Jesucristo. Incluso después de la ascensión a los cielos, cuando los apóstoles hicieron las señales que evidenciaban la realidad de su resurrección, reconocían y aceptaban la realidad de los milagros hechos en su nombre. Vean, lo acabo de decir. Los fariseos se consideraban hijos de Abraham. Amén. Pero en realidad su vinculación espiritual no era con él. Oiga esto, hermano, oiga esto. Los fariseos se consideraban hijos de Abraham, pero en realidad su vinculación espiritual no era con él, sino con el diablo. Como Jesús les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido Mesías desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de toda mentira. Juan 8:44. Amén. Ahora, bajo la influencia diabólica, es un rechazo abierto a la evidencia de la verdad, es un interés impío por negar que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, planeaban cometer el homicidio de quitar la vida al Mesías, como era intención de su padre el diablo. Pero al mismo tiempo, como hijos de la mentira, planearon, bajo el impulso diabólico, que los dominaba a mentir ante el pueblo para engañar a los que por señales sabían que Jesús era el Cristo. No negaban las obras que hacía. Oiga esto, no negaban las obras que hacía. Amén. Pero cuestionaban el poder con que las hacía. Estos dan a las obras sobrenaturales de Jesús una interpretación mentirosa, blasfema y tendenciosa, acusándolo delante de todos que el origen del poder que operaba en ella procedía de los demonios y tenía su origen en el mismo príncipe de ellos. O sea, por obra de Satanás, mi amado. O sea, por el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. De otro modo, estaban procurando hacer creer a la gente que Jesús estaba al servicio de Satanás y contaba con su ayuda para hacer obras portentosas mediante las cuales pudiera engañar a Israel. A lo largo del capítulo, hermano, se aprecia el incremento del odio de los fariseos contra Jesús. Primero lo acusan de que de blasfemo, versículo 3. Luego de mundano e impuro al mezclarse con publicanos y pecadores, versículo 11. Finalmente de aliado de Satanás. No hay una manifestación más diabólica que el comportamiento de estos hipócritas con una malicia y falsedad ilimitada, una manifestación de enemistad infernal. Ante la admiración de la gente, mentían para evitar la corriente de atracción que llevaba a las masas a Cristo y la distanciaba de ellos. Jesús no intervino aquí contra la blasfemia farisaica, lo hará más adelante. El enorme crimen moral de quienes se consideraban desechados de piedad
es negar la evidencia de las obras que Jesús hacía con las profecías que las anunciaban como señales para reconocer al Mesías. Debían pensar que la sanidad del paralítico, los ojos abiertos de un ciego y la recuperación del habla por un mudo correspondía a las señales anunciadas por Isaías. Amén. Y obviamente, por lo mismo, ¿verdad?, que Cristo le dice a los discípulos de Juan, ¿verdad? Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. ¿Ve? Eso fue lo mismo que Cristo lo dijo, ¿verdad? Aleluya, a los discípulos de Juan cuando le envió. ¿Eres tú el que hemos de esperar o viene otro? Díganle a Juan, aleluya, ¿verdad? Que los ciegos ven, ¿cómo se llama? Los ciegos ven, los mudos hablan, ¿verdad? Los ciegos, ¿verdad? Pues los sordos oyen y a los pobres, ¿verdad?, les ha anunciado el evangelio. O sea, en otras palabras, está diciendo, yo soy, ¿verdad? ¿Por qué? Por las obras y las señales, los portentos que está llevando a cabo. ¿Ve? Esa es la pregunta, ¿verdad? La contestación debe decir a la pregunta de Juan, esa es la respuesta. Díganle a Juan que los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan. Amén, amado. Obviamente los demonios son echados fuera, ¿verdad? Creo que así dice el texto, uno de los sinópticos. Aleluya, ¿verdad? Y entonces, y termina, y a los pobres le ha anunciado el evangelio. Su nombre sea la gloria. Ve, amado. Bendito sea la misericordia del Señor. O sea que aquí estamos viendo, ¿verdad? Bendito sea el nombre de su Nazaret. Aleluya. Que ciertamente Cristo le había hecho, ¿verdad?, muchas señales a ellos. Sin embargo, con todo y eso, ¿qué pasó? Ellos no querían bajo ninguna circunstancia aceptar, ¿verdad?, que Jesucristo era el Mesías, ¿verdad?, del cual se hablaba, ¿verdad?, en la Escritura. Inclusive en Juan 5:29 Jesucristo les dice a ellos, escudriñar la Escritura, ¿verdad?, haciendo referencia no a la palabra completa, pues todavía no está el Nuevo Testamento, haciendo referencia a la ley de los profetas. Dice, escudriñar la Escritura, porque a vosotros os parece que ya tenéis la vida eterna, y ya son las que dan testimonio de mí. A su nombre sea la gloria. Ve, amado. O sea, ellas son las que dicen, ¿verdad?, realmente quién yo soy, si realmente soy el Mesías o no soy el Mesías. Busquen ahí, usted tiene la información. Inclusive ellos lo conocían, amado. Lo que pasa es que estaban empeñados en negar, ¿verdad?, que Jesucristo era el Mesías. Por lo tanto, en mayor o menor grado, la arrogancia y el orgullo religioso conducen a situaciones de impiedad manifiesta. Cuando algunos que se consideran espirituales porque conocen algo de la palabra y guardan celosamente los puntos y las comas del texto sin importar la misericordia y la gracia que está en él, ven peligrar su posición y caen en sus criterios personales. Cuando sospechan que alguien que habla en el nombre del Señor puede conducir la mirada del pueblo de Dios hacia el Señor, apartándola de los hombres y sus tradiciones, su corazón controlado por la carne y no por el espíritu, planifica el modo de acallar la voz que Dios usa en medio de su pueblo. Una de las maneras más sutiles es la murmuración, consistente en esparcir calumnia o medias verdades que son peores que mentiras contra quien está sirviendo al Señor y no a los hombres. Este tipo de religiosos están dispuestos a cuanto sea para evitar que el pueblo de Dios escape de las cadenas de esclavitud que han puesto sobre ellos. No se detienen en nada con tal de conseguir su propósito. Sin embargo, no prosperarán como entonces, tampoco ahora, porque la lengua perversa será cortada. Jesús no se inmutó de la mentira de los fariseos, así tampoco debe inquietarse quienes le siguen y son objeto de calumnia y acusaciones impías. Es necesario recordar la promesa que Dios hace en su palabra. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Y yo he creado al destruidor para destruir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá. Isaías 54, versos 15 a 17. Amén. Su nombre es la gloria. Ok, amado.
Vamos a ver entonces ahora, hermano, rapidito, la autoridad sobre la enfermedad. Verso 35, donde dice, recorría Jesús toda no solo a toda Galilea, sino a todas las ciudades y a las aldeas, caseríos a veces próximos a las ciudades y otras veces en pleno campo. Amén. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y las aldeas. La primera ocupación de Jesús era recorrer todas las poblaciones. Donde había alguna persona allí, iba Jesús para ministrar a sus necesidades. No debe olvidarse que el Hijo del Hombre había venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. La segunda actividad ministerial tenía que ver con la enseñanza que procuraba hacer donde se congregaban la gente, especialmente los sábados en la sinagoga, enseñando en la sinagoga de ellos. Eran esos lugares donde los maestros de la nación enseñaban al pueblo, pero no lo hacían con el poder y el alcance, aunque lo hacía el maestro enviado por Dios. La tercera ocupación del Señor era predicar el evangelio, literalmente, ¿verdad? Proclamar la buena noticia del reino que se había acercado en la persona del rey. En cuarto lugar, Jesús ocupaba su tiempo, amén, sanando toda enfermedad y dolencia en el pueblo. En él y por él había venido la gracia para salvación y sanidad. Nadie quedaba excluido de su enseñanza, nadie de la evangelización y nadie de la misericordia. Amén. Te bendiga, Casilla. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Qué bueno estás ahí con nosotros. Te envío un mensaje. Ok, Mateo introduce con este resumen un profundo contraste. Amén, amado. En la primera ocasión, cuando iniciaba el ministerio público, no había la confrontación que fue produciéndose con el estamento religioso y político de la nación. En este momento de su ministerio, los fariseos, escribas y herodianos estaban procurando un modo para matarle. La confrontación espiritual es notable. Por un lado, el móvil de Jesús para su ministerio era la misericordia, amén, y compasión. Hello, aleluya. Por otro lado, el de los líderes religiosos con su resentimiento y odio, alcanzando cotas de maledicencia que eran una blasfemia contra Dios al acusar a Jesús de alianza con Satanás. El ministerio de Jesús debe ser considerado también, ¿verdad?, desde la perspectiva del pueblo. La admiración que sentían por Jesús es en gran medida subjetiva y emocional. Le seguían mientras satisfacía sus necesidades. Hello. Le seguían mientras satisfacía sus necesidades y sanaba sus dolencias, pero no veían realizadas en él las esperanzas nacionales de liberación y centralidad que le habían sido enseñadas en una aplicación parcial por los profetas. Por eso es que es bueno ir al contexto histórico. El conflicto entre los intereses religiosos y la gracia de Dios se acrecienta, permitiendo vislumbrar ya la sombra de la cruz. ¿Qué pasaba? Que entonces cada cual veía, amén, al Mesías, hello, según sus criterios y según su conveniencia. Los ricos desde un punto de vista, amén, de su riqueza. El pobre de su pobreza. Hermano, el gobierno, ¿verdad?, conforme al gobierno, y cada cual tenía, ¿verdad?, una interpretación, por así decirlo, de lo que era el Mesías. Inclusive los mismos discípulos, hermanos queridos, aleluya, por eso no entendían tampoco en cierto momento, no entendían a Cristo, hermano, hasta que entonces Cristo le tiene que hablar, su nombre es el y explicarle realmente por qué, porque la esperanza de ellos era, viviendo Israel, una condición de abandono, de hambre, de miseria, él se oye, de persecución, de maltrato, cuanta cosa el pueblo amado, a causa de que del gobierno y de los líderes religiosos que habían hecho alianza en contra del pueblo, amén, aleluya, con el gobierno amado, pues ciertamente, ¿verdad?, pues esperaba que uno que les sacara la pobreza, hello, aleluya, que les ayudase, porque yo entendía, amado, que con el poder económico era que podían salir, ¿verdad?, de toda esta miseria, obviamente, desde un punto de vista, ¿verdad?, amén, natural, desde un punto de vista humano, pero Cristo, entonces le hace saber a ellos que no vengo por eso, yo no vengo por panes y peces, vengo más con algo más que eso. El propósito mío, amén, aleluya, no es terrenal, es celestial, y yo soy, ¿verdad?, aleluya, un rey, pero mi reino tampoco es de este mundo. Bendecido sea la misericordia del Señor, amado, amén. Por lo tanto, Cristo continúa, ¿verdad?,
con su ministerio, continúa haciendo bienes, amén, a toda la humanidad en el tiempo, ¿verdad? Aleluya, donde él lleva a cabo, ¿verdad?, su ministerio, aquel contorno. Entonces ahora nos habla, versículo 36 al 38, rapidito, a ver si nos da el tiempo. Vamos a mencionar, aleluya, vamos a leer el 36, y dice: las multitudes producían en Jesús un sentimiento de amor entrañable como resultado de la gracia que habitaba en él, la compasión del rey. Dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Hello, oye esto, hermana Nelly. El Señor en su recorrido continuo por las ciudades y las aldeas encontraba multitudes en una situación lamentable. La referencia a estas multitudes no comprende solo a las que le seguían o venían a él, sino a todo el amplio conjunto de la población. Ante una situación semejante, alaba, y al ver las multitudes, el corazón de Cristo, lleno de gracia, generó un profundo sentimiento de compasión, o sea, fue movido a compasión. El verbo, amén, aleluya, que se usa, o que usa Mateo, es muy ilustrativo y expresa la idea de enternecerse en las entrañas. Algo así como pasó cuando murió Lázaro, amén. La parte más íntima de la espiritualidad de Jesús lo llevó a conmoverse ante tanta necesidad espiritual. ¿Ve? Ante tanta necesidad espiritual. Amén, amado. Dios bendiga a Jesús y a Rosa Mena. Amén. Gloria a Dios. Por lo tanto, hermano, la apreciación del Señor le permitía ver las multitudes como si fuese un gran número de ovejas que estaban extenuadas, faltas de vigor, porque habían sido explotadas, aleluya, que es la idea general del verbo que Mateo utiliza. Amén, amado. Además estaban también que dispersa. La idea del verbo aquí requiere complementarla con otras palabras que den el alcance total de algo que está en una condición totalmente desvalida y abandonada. Amén. Han llegado a esa condición porque no tienen pastor. Hello. Han llegado a esa condición porque no tienen pastor. Por lo menos no tienen un buen pastor. Alaba. Estas multitudes están expuestas e indefensas, corriendo el riesgo de morir extenuada y bajo la fiera. La imagen es dramática. Ovejas extenuadas, sin protección y sin cuidado pastoral. Bendito sea el dulce nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén. Pudiera preguntarse cuáles son las referencias reales a la figura que Mateo utiliza para expresar el sentimiento de Jesús. Bueno, el contexto así es relacionarla de algún modo con los fariseos y escribas, los pastores de la nación. La angustia se había apoderado de la nación fustigada y oprimida por sus líderes religiosos que los cargaban con rituales y legalismos, días de reposo, festividades e incluso con ayunos y diezmos ridículos. La vida de estas ovejas era de frustración y fracaso. Los pastores se ocupaban de ellas para explotarlas, apropiándose para ellos de lo que necesitaban las ovejas y dejándolas desamparadas en su miseria. Se repetía la situación de los tiempos proféticos en los que el Señor reprendía a los pastores con estas palabras: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, no apacientan los pastores a los rebaños. Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. El rebaño de Dios había sido explotado y robado. Mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo. Amén, aleluya, sin pastor. Hello, Ezequiel 34:8. Por lo tanto, amado, los guías habían producido la inquietud y la frustración entre el pueblo de Dios. Por ello, el buen pastor, venido del cielo, se les conmueven las entrañas al ver la situación. Una misma situación de frustración y desilusión alcanza también al rebaño del Señor en la iglesia cuando son pastoreados por quienes hacen gravitar sobre ellos el peso de la tradición y la angustia del legalismo. Llega un momento en que las ovejas del buen pastor están extenuadas y dispersas
porque no encuentran pastos abundantes, ni son cobijadas por el afecto entrañable de la gracia. Estas parcelas de rebaño de Dios necesitan de pastores que las guíen a buenos pastos y las hagan sentir el gozo de vivir en la gracia y libertad que corresponde al pueblo de Dios. Los pastores de esta naturaleza no buscan las cosas de Dios, sino las suyas propias. Bendito sea el dulce nombre de Jesús de nuestra amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Entonces dice, entonces dio a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Amén. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Ok. La situación en la apreciación de Cristo era de una gran labor, pero con pocos para llevarla a cabo. Por medio de una ilustración parabólica, da a los discípulos una panorámica de la necesidad en el trabajo espiritual con las multitudes sin pastor. La multitud necesitada es como una inmensa mies dispuesta para ser recogida y a la que es preciso acudir con un gran número de operarios. Sin embargo, son pocos los que están dispuestos para ese trabajo, más los obreros, pocos. La interpretación primera tiene que ver con las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero por extensión, en el tiempo actual alcanza a todo el mundo donde debe llevarse el evangelio de la gracia. Cristo está considerando a las multitudes de entonces y a todas las otras multitudes en cualquier tiempo que están delante de él con sus cargas y necesidades. El corazón del Salvador se conmueve frente a la multitud que se pierden sin él y sin esperanza. La mies es el extenso campo del mundo que requiere servidores diligentes que acudan a recoger la cosecha, llevándoles el mensaje de buenas nuevas de salvación. Si la mies es mucha, requiere también muchas manos. Sin embargo, el Señor, que ve la extensión, amén, del campo y la abundancia de la mies dispuesta, hace observar también que son pocos los que están involucrados en la labor. Rogad pues al Señor de las mies, termino con esto. Rogad pues al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Amén. En una situación de dificultad a causa del gran trabajo y del poco número de colaboradores, Cristo exhorta a los discípulos para que oren, rogando al Señor, amén, que envíe obreros al campo de labor. El Padre a quien se debe orar es el propietario del campo. Está en él el poder de llamar y enviar obreros a las labores. Jesús dijo que su Padre era el labrador. Para su gloria se trabaja y recoge la cosecha. La mies, que son los hombres, se alcanzan para glorificar perpetuamente la gloria de su gracia. Es un consuelo saber que Dios intervendrá en la organización de los recursos para llevar a cabo la labor. Ahora, es preciso notar que los obreros que trabajan directamente en el campo de la labor son enviados por Dios. Ahí se enseña claramente la historia de la iglesia primitiva, cuando los misioneros enviados a llevar el evangelio a todas las naciones eran seleccionados en la iglesia y enviados al campo de labor por el Espíritu Santo. No eran muchos los que Dios envió entonces, pero la eficacia era plena porque habían sido enviados por él y contaban con su poder. Hello. Esa es la razón por la que un apóstol puede decir que desde Antioquía hasta Ilírico lo habían llenado todo con el evangelio. Fíjese, hermano, que dice que no eran muchos los que Dios envió entonces, pero la eficacia era plena porque habían sido enviados por él. Hermano, ahora es al revés. Ahora hay muchos, amén, aleluya, que supuestamente Dios llama, pero lamentablemente la eficacia es poca. Alaba. ¿Por qué? Porque mucha gente se ha puesto ellos mismos y no han permitido que Dios los ponga. Su nombre sea la gloria. Amén. Por lo tanto, hermano, aleluya, las iglesias se fundaban, miles de personas se convertían a Cristo y el evangelio avanzaba entre las tinieblas del paganismo porque Dios enviaba y suministraba el poder necesario para llevar a cabo la obra. Los misioneros no son llamados y enviados por la iglesia. Amén. Los misioneros no son llamados y enviados por la iglesia. Aleluya, sino por el Señor de la iglesia. Cuando Dios llama y envía, capacita también. El Espíritu Santo los dota de dones para el ministerio, haciéndolos instrumentos eficaces en su mano. El Señor Jesucristo, ¿qué hace? Va dando a lo largo del tiempo estos creyentes a su iglesia, mientras el Padre les proporciona la energía precisa para llevar a cabo la labor. Solo es verdaderamente eficaz aquello que Dios mismo hace. Amén. Solamente es verdaderamente eficaz aquello que Dios mismo hace. Los obreros enviados por Dios a las labores en su campo, tanto los que están sirviendo en una iglesia local
como los que llevan el evangelio a lugares que es preciso alcanzar con el mensaje de la gracia, deben ser considerados como colaboradores de Dios. Es preciso entender que el ministerio en el campo de labor es un trabajo, como expresan los verbos utilizados en el pasaje, y por tanto debe considerarse como digno de un salario por parte de que es llamado y enviado requiere diligencia para llevarlo a cabo. No cabe la dedicia, escuche esto, no cabe la desidia, debo decir, ni el será mañana en la obra de Dios. No cabe ahí, no. Porque por parte de la iglesia, la responsabilidad es proveer de sustento para ellos, porque así ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Amén, amado. No está hablando aquí de que usted sea un buscón, que la iglesia lo ayude. 1 Corintios 9:14. Nótese que se habla de vivir y no de malvivir. Si bien es cierto que el que sirve debe depender solo del Señor para su provisión y estar contento con lo que tenga, no es menos cierto que hay una gran responsabilidad en la iglesia para proveer de todo lo necesario a quienes viven sirviendo al Señor en su campo de labor. La misión no es una opción para el creyente, sino la misión que Jesús le encomendó. Así lo confirma en la oración del Padre antes de la cruz. Como tú me enviaste al mundo, así yo también los he enviado al mundo. Ve, amado, pues estamos hablando ayer también de que hay cosas de que usted no tiene que orarle a Dios. Señor, voy y predico. No, como tú me enviaste al mundo, así yo también los he enviado al mundo. La misión quedó establecida para todos los suyos. Amén, amado. Más tarde encomendaría al grupo de creyentes, especialmente a sus discípulos, la labor de ir a todas las naciones para ser discípulos. No hay pues opción alguna sino cumplir lo que Jesús determinó que cada cristiano llevase a cabo. Es verdad que no todos los creyentes, ¿verdad?, serán enviados a misionar en distintos lugares de la tierra. Es cierto que la Biblia enseña que algunos de los cristianos son llamados, ¿verdad?, a una misión evangelizadora específica, pero esto no significa que no tengamos toda la responsabilidad de predicar a los que nos rodean el evangelio de Cristo. Junto con la responsabilidad, ya estoy terminando, de predicar está la comunión con aquellos que han sido llamados por Dios a la obra misionera, dedicándole la vida en esta misión. Por esto debe haber un profundo sentir de afecto hermanable, orando por ellos para que puedan llevar a cabo la misión con fuerzas espirituales y ofrendando para que puedan vivir mientras llevan a cabo la misión. Aleluya. Una de las manifestaciones de falta de espiritualidad se mide por la dejadez de algunos, amén, que algunos tienen en relación con la obra misionera. En esto se incluyen también los líderes de la iglesia que no tienen programas evangelísticos ni están procurando la información de la obra misionera a sus miembros. Nada más estimulante que observar como la iglesia en Filipo envía ofrendas reiteradas para Pablo y su equipo misionero, lo que el mismo apóstol reconoce con gratitud. Y una de las cosas, hermanos queridos, por la cual ocurrió la persecución en la iglesia primitiva en el principio, era precisamente eso, la falta de celo misionero. Dios tuvo que utilizar la persecución para que entonces se movieran, ¿verdad?, como había dicho Jesucristo, amén, a Samaria, amén, de Judea a Samaria y hasta los confines de la tierra. Por lo tanto, amén, la comunión con la obra misionera recibe la bendición de Dios, como el mismo apóstol dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Los misioneros son la extensión de la iglesia, el cumplimiento de la misión y su obra es responsabilidad, no solo de ellos como llamados, sino de todos los cristianos a quienes nos incumbe llevar a cabo el mandato de ir a todas las naciones y a ser discípulos. Por lo tanto, amado, amén, aleluya, te bendiga, Seri, su nombre sea la gloria. En resumen, la lección que podemos aplicar del pasaje está en el énfasis sobre la oración misionera. Los creyentes en la iglesia deben colaborar con las labores de la evangelización, rogando en oración a Dios que provea continuamente los recursos humanos necesarios para llevarla a cabo. Deben involucrarse en comunión con la obra misionera, ofrendando para que pueda realizarse sin fatigas añadidas a lo que supone llevar el evangelio. Los misioneros en el mundo necesitan ser sostenidos en oración. Es notable observar como el apóstol Pablo pide a la iglesia que oren por él y el equipo de trabajo que les acompañaba. Es una responsabilidad personal que todos tenemos que asumir, ya que el mandato para predicar el evangelio alcanza y comprende a todos, pero aún más el que ora pidiendo a Dios que envíe obreros a las mies debe estar dispuesto personalmente a decirle también: heme aquí, envíame a mí. Bendito sea la misericordia, amén, amado. Así que vámonos hasta aquí, amén. Entramos después en el capítulo número 10,
compromiso y servicio. Amén. Compromiso y servicio. El programa del rey, el programa anunciado, los discípulos de Jesús. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Esto será mañana. Amén. Capítulo 10, si Dios lo permite.